Amada Iglesia Cristiana, Casa Veremos en Cristo, buenas noches. Nuevamente reiniciando nuestras transmisiones. El día de ayer hicimos un receso reprogramando la actividad de estas enseñanzas, de estas transmisiones y el horario. Igualmente pensando en aquellos hermanos de la iglesia y en ustedes que ya están trabajando, ya se han vinculado al mercado laboral, saliendo de sus respectivas cuarentenas. Entonces, pensando en ello, creemos que este horario de las 8 de la noche es un horario en donde están en disposición anímica, descansados y reposados de su labor cotidiana y pueden estar aquí presentes con nosotros. Los invitamos a que participen de estos temas que estamos retomando el día de hoy y básicamente vamos a estar enfocados en cómo debemos actuar ahora post pandemia. Ahora que hemos salido de las cuarentenas, algunas de las personas ya estamos trabajando, otras aún están en la expectativa en las diferentes ciudades y países, pero podemos decir que se está empezando a regular la vida cotidiana, la cotidianidad en esta nueva normalidad, como nos la ha llamado el sistema mundo, y la intención es retomar estudios bíblicos que nos conlleven a el entendimiento de los tiempos y de nuestro vivir en medio de estos tiempos. Los invitamos entonces a que iniciemos en oración. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, permitirnos una vez más hacer estas transmisiones, Señor, a la luz de tu palabra, Dios de gloria, y entendiendo el tiempo que estamos viviendo en esta era, Padre Celestial, que nos ha tocado vivir del siglo XXI, Dios de gloria. Te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, por tu poder en nosotros, Espíritu Santo, Dios, para vivir conforme a tu propósito eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Los invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal de Cristo, capítulo 2, verso 9 al 16. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén y amén. Esta es una porción de la escritura muy interesante, mis hermanos, porque nos está hablando exactamente de cómo un cristiano debe comportarse en su vida cotidiana en el mundo. Ahora, nosotros estamos saliendo de una circunstancia compleja a nivel mundial, a nivel país y a nivel local, de esta pandemia, llamada así por la Organización Mundial de la Salud y por nuestros dirigentes, causada por el coronavirus, por este virus de SARS, esa variación o variedad que ha causado algunas muertes a nivel mundial. Y se titula pandemia por la velocidad del contagio y lo agresivo que es con algunas personas que tienen enfermedades preexistentes. Entonces, los diferentes países, por determinaciones gubernamentales, por fuera de ellos, por encima de las legislaciones naturales de nuestros países, básicamente por la ONU y la OMS, se han determinado diferentes tipos de cuarentenas. Se hicieron recomendaciones y nuestro país acogió uno de ellos, y parte de eso fue alrededor de 90 días estar resguardados todos en casa para controlar la expansión exponencial de este virus, y eso conllevó a que todos quedáramos cesantes de diferentes actividades, incluyendo el congregarnos como iglesia, que hasta el día de hoy en nuestro país está de lejos, muy lejos, el que vuelva
a permitirnos congregarnos. Esas son las determinaciones de nuestros legisladores y en este momento pues las estamos respetando desde el punto de vista de los cuidados que ellos están exigiendo y determinando para diversas actividades, empresas y tipo de situaciones a nivel económico, y esperamos que tan pronto se abran a nivel escolar, a nivel universitario, las reuniones, se nos permita también, siguiendo los protocolos de sanidad que nos van a exigir, congregarnos como iglesia. Eso hace parte de lo que dice el texto. Si tú te das cuenta, nosotros debemos ser diferentes en un buen sentido, y es comportarnos como hijos de Dios, dando ejemplo a este mundo, obedeciendo las normas y las reglas de la institucionalidad, siempre y cuando no estén por encima de la palabra del Señor. O sea, cuando ejerzan persecución a la iglesia cristiana, a nosotros como creyentes, podemos de parte de Dios sublevarnos, pues, levantarnos en contra de esa jurisprudencia humana, porque prima primero obedecer a Dios y no al hombre. Pero estas disposiciones que han dispuesto, como la que tú ves, salir a la calle con tapabocas, ojalá lo posible también con guantes, tener distanciamiento social, todo ese tipo de regulaciones debemos acatarlas en honor a la verdad de la palabra, donde el Señor nos dice que nosotros somos superiores al mundo porque conocemos la verdad. No somos cualquiera, somos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús, y debemos mostrar con honor, con respeto y con honra ese título. Está bien, hay cosas que no tienen sentido, el distanciamiento social a veces redunda entre la misma familia, tener que estar a 1 metro de distancia para no ser multados policialmente por las legislaciones, son cosas que golpean nuestro corazón y nuestra mente y nos hacen sentir que están coartándonos las libertades civiles, aún con nuestra familia, el no permitirnos visitar a un familiar y tener una reunión social de un cumpleaños, un almuerzo, porque podemos ser multados. Eso nos hace doler y nos hace pensar que nos están quitando la libertad de expresión, la libertad de reunión, y pues parte de eso es la nueva normalidad que el mundo está planteando, dicen temporalmente, aunque ya estas instituciones grandes a nivel mundial están diciendo que tenemos que acostumbrarnos a esto porque este virus va a estar con nosotros alrededor de 2 años. Pues la realidad es que científicamente el virus siempre ha estado con nosotros porque es una variedad del SARS. Y hace más de 10 años hubo una pequeña explosión de contagios de este virus, igual que del N1H1 o H1N1 y del Zika y del chikungunya. Son virus que siempre han estado con nosotros porque recordemos, como tú y yo conocemos la palabra del Señor, esta tierra es un sistema cerrado y sellado de parte de Dios y nada entra y nada sale de lo que ya fue creado. Por el efecto del pecado del hombre, pues viene esta proliferación de enfermedades a través de virus y bacterias, pero Dios nos hizo perfectos para superarlo con anticuerpos y a veces ayudados con la medicina para reforzar nuestros anticuerpos, creados por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Allí es donde tenemos que recordar cómo actuó el Señor Jesucristo frente a la ley opresiva que había en Roma. Recuerda que Cristo nace como judío, cumpliendo todas las profecías, crece como judío y está sujeto a las leyes romanas como judío. Y él no se sublevó contra Roma. Cuando le pidieron sus impuestos, Jesucristo pagó los impuestos de Roma, como cumplía con los impuestos del templo, la ofrenda obligatoria y las demás ofrendas. Jesucristo cumplió con la legislación civil y la legislación moral, hablando de la religiosa. Así que nosotros, si somos hijos de Dios, real sacerdocio, adoptados en Cristo Jesús, debemos tener esa misma sabiduría y de obrar como Dios obró. Cristo fue juzgado, juicios injustos, y aún juzgado por Roma frente a Pilatos, pero él no discutió el veredicto. Él lo aceptó cumpliendo la profecía y cumpliendo su carácter y su necesidad decretada por sí mismo de morir a causa de nuestro pecado, para cumplir un propósito. Y allí es donde nosotros tenemos que desarrollar sabiduría en este nuevo inicio, este reinicio ahora después de pandemia. Y es que vamos a chocar con muchísimas leyes, mis hermanos.
vamos a chocar con el salir con un tapabocas, vamos a chocar con los horarios, las disposiciones de horarios, vamos a chocar con las restricciones de movilización, al menos aquí en Colombia. Vamos a chocar contra esa jurisprudencia porque sentimos que se nos está quitando la libertad de expresión. Estamos chocando, de manera personal yo lo digo, con el no poder congregarnos en la iglesia, no poder abrir las puertas, no poder salir a predicar, no poder salir a evangelizar, a repartir volantes, tratados, a contarles al mundo perdido que Dios es real y que pueden ser salvos por su sangre que Él derramó en la cruz. Eso nos choca, nos hace sentir mal, debilitados, inoperantes y oprimidos como iglesia en Cristo. Pero en este momento asumimos y lo entendemos que de parte de Dios está este pequeño sosiego, esta pequeña frenada a nuestra actividad como iglesia, tal vez para que corrijamos muchas de nuestras diversas actividades en todas las iglesias y todas las denominaciones y todos los sabores y colores, sana doctrinas y sectas y de todas. Y tal vez el Señor está llamándonos a un orden y a una forma de evangelizar más eficaz, más dedicada, con mayor amor y con mayor palabra de Dios. Una doctrina y una teología más pura, menos humanista. Dice la palabra del Señor que antes, verso 10, nosotros antes no éramos pueblo, éramos gentiles, éramos cualquier cosa. Un colombiano más, un norteamericano más, un puertorriqueño más, un mexicano más, éramos cualquier cosa. Pero ahora dice que somos pueblo de Dios. Mi hermano, es necesario que entendamos que independientemente de las circunstancias difíciles que se vienen por este sesgo a las libertades que estamos teniendo y que seguramente se recrudecerán en muchas áreas, porque esto que parece que es momentáneo, ya nos están diciendo que no son 90 días de cuarentena, que posiblemente hayan más cuarentenas momentáneas si el virus se dispara. Aquí en Bogotá lo están diciendo, nuestros dirigentes están diciendo eso, falta de su precaución, falta de, no sé, Dios, y aquí están los sistemas de control para juzgar eso. Pero lo cierto es que debemos entender, mi hermano, que debemos ser sabios en este tiempo con tu trabajo. Ahorra dinero, yo te invito a que seas sabio, ahorra, no gastes en banalidades, piensa en que en cualquier momento se pueden volver a cerrar los países, las ciudades, los barrios. Aquí en Bogotá hay barrios que están cerrados, comunidad de barrios, 20, 30 barrios en diferentes zonas de la ciudad están en cuarentena total, con toques de queda, con limitaciones de movilidad, solo pueden salir y entrar de esos barrios las personas que tienen trabajo fuera de los sectores, de resto están cerrados. ¿Por qué? Porque se supone que están apareciendo más casos de este coronavirus, básicamente causado porque se están haciendo exámenes y pruebas a toda la población, efectivamente los asintomáticos están apareciendo, o sea, aquellos que son portadores pero que no padecen la enfermedad, y por esa causa hay cuarentenas sesgadas en nuestra ciudad y se puede ampliar a toda la ciudad, y eso en diferentes ciudades de nuestro país, Colombia. Así que yo te invito que si ya empezaste a trabajar, ya estás devengando sueldos, comisiones, salarios, ventas, yo te invito, mi hermano, ten sabiduría y obra con sabiduría de Dios. Echa sobre las aguas el pan y más tarde lo recogerás. Lo podemos tomar como ahorra algo porque no sabemos si esto continúe. Ahora, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Y el sistema mundo, la ONU, la OMS, están diciéndonos que esto va a estar durante 2 años. Y tenemos que tener todos los cuidados de salubridad. Yo creo que el virus existe, la pandemia no, sinceramente lo digo. Pero bien, acatamos las órdenes y la jurisprudencia de nuestra nación. Así de que, mi hermano, no sabemos en qué momento, por X o Y motivo, se dispare la enfermedad, se llenen los hospitales que hasta ahora no han estado llenos. Vamos a ser sinceros, no han estado llenos, por lo menos en nuestro país. Pero puede suceder y volvemos a una cuarentena. Y si tú no has sido precavido en tener ahorro para volver a encarar 30, 60, 90 días nuevamente de cuarentena, vas a tener problemas. Entonces yo te invito que en esta nueva normalidad, como nos dicen, esta nueva forma de vivir, de salir a trabajar con ciertos cuidados de salud, de tener menos posibilidades de hacer y deshacer, empieces a tener sosiego en tus gastos, en tus ambiciones, y sé sabio. Ve con calma.
trata de pagar los compromisos que acumulaste con mucha calma. Si puedes negociar esas deudas, esos compromisos, hazlo. Y piensa que esto puede ser más largo de lo que parece. No cantemos victoria, mi hermano, porque no sabemos qué está sucediendo con el virus, porque la información que nos da es tan escasa, el sistema, mundo. Realmente solo nos hablan de que se murieron y nuevos contagios y nuevos y se han hecho tantas pruebas, pero no nos dicen la realidad de lo que pasa. Nos dan como un contentillo para que sigamos todos en casa. Bonito, todos guardados. Entonces yo te invito a que tengas sabiduría. Mira lo que dice el texto. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Recuerda, Dios va a guardar tu vida, va a guardar tu casa, va a guardar tu alma, va a guardar tu familia, va a guardar tu trabajo, tu empresa. Dios lo va a guardar, pero sé sabio, actúa como Cristo actuó. Cristo salía, predicaba, pero él no ofendía a Roma. Él no buscaba pelea con Roma. Él era sabio y cuando un soldado romano venía, él lo atendía, porque aún a los romanos y a siervos de los romanos. Entonces, mi hermano, es difícil salir. Para mí es disgustante, los retenes policiales y cada vez que en televisión vemos cómo oprimen al pueblo, no lo dejan salir a trabajar, a los vendedores ambulantes, eso es muy doloroso, mi hermano. O ver que multan a las personas injustamente porque salieron con su hija de la mano, cosas, circunstancias que no tienen sentido. La sangre hierve. Pero debemos recordar que somos real sacerdotes. Somos hijos de Dios, somos un Cristo, mi hermano, entre comillas. No lo tomes a mal. Somos como Cristo, caminando en la tierra, embajadores de Él, de su palabra. Tengamos sabiduría, tengamos entendimiento. Podemos denunciar las cosas. Cristo lo denunció. ¿De quién es este dinero? ¿De quién es esta cara? De César. Dile a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así de que podemos opinar, podemos tener nuestras discrepancias, pero por encima de todo somos hijos de Dios. Mira lo que dice más adelante. Amados, yo ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa parte es importantísima, mi hermano. Y vuelvo otra vez y retrocedo un poco. Un extranjero y un peregrino no compraba casa. ¿Porque él era qué? Sí, extranjero y peregrino. No podía tener propiedad en esa zona porque era extranjero. Estaba de paso. No podía hacer grandes inversiones que le requirieran que él no se podía mover de esa zona. No estoy diciendo que hoy no compres una casa, no estoy diciendo que hoy no compres un carro o que tengas una empresa, un negocio, no. No estoy diciendo que arranques con la maleta como muchos de esos peregrinos de otras naciones que les toca a causa de la situación social y política, no. Lo que estoy diciendo es que no te aferres hoy a hacer cosas que pueden impedir más adelante de las circunstancias de las que te hablé hace un poco, te van a traer dolor, te van a traer angustia y te van a causar necesidades y mayores conflictos. Un extranjero y un peregrino vive del día, se proyecta mañana qué hacer, se proyecta a dónde ir, está viendo qué tierra es más rentable para él, para comer, para sustentar, pero no está pensando en grandes capitales, no está pensando en hacer muchísimas cosas porque entiende que en cualquier momento tiene que movilizarse. Por eso te digo, ten sabiduría en este tiempo con las finanzas que recibes. Porque si estos hombres de lo alto, los que controlan toda esta situación, nos dicen que son al menos 2 años de esta nueva normalidad para que nuestro cerebro se acostumbre a esta pérdida de libertades, por favor, ten sabiduría de parte de Dios y sé un extranjero y peregrino que no sabes si tienes que coger la maletita y movilizarte de aquí. O sea, no hagas grandes inversiones que te cuesten después perderla a causa de estos cambios económicos tremendos que están sucediendo a nivel mundial. No estoy diciendo que no inviertas en negocios, estoy diciendo que tengas muchísima sabiduría. Vamos a hablar un poco de las tendencias que en este momento de los 90 días a nivel mundial económicamente se vieron, se evidenciaron y cuáles son los negocios y las inversiones que tú sabiamente como cristiano puedes hacer y deberías hacer en tecnología, en negocios sobre la red, negocios de compra-venta en internet, servicios a través de la red, venderte profesionalmente, si eres contador, abogado, ingeniero, profesor, vender tus servicios a través de las redes, crear oportunidades laborales a través de las redes. ¿Me estás entendiendo? Son cosas que puedes hacer. No vas a tener pérdida porque lo estás haciendo en una nube y puedes tener clientes a lo largo y ancho de todo el mundo, mínimo en tu ciudad. Entonces, mi hermano, hoy es un abrebocas de esto que vamos a querer emprender
en este tiempo. Como extranjero y peregrino, sabio y prudente con tus inversiones, sabio y prudente con tus efectivos. Un dato curioso, los judíos, si tú estudias la cultura judía desde el punto de vista económico, vas a encontrar que la mayoría de las inversiones que ellos hacen no es en finca raíz, no es en bienes fijos, sino en dinero, en joyas, en oro, en cosas fáciles de comercializar. Tú sabes lo difícil que es vender una finca raíz en época de crisis, te toca perder dinero. En épocas de hecatombe financiera como la que está empezando a afrontar el mundo, te toca perder dinero. Así de que es importante que en este tiempo tus ahorros, más que en inversiones físicas, las tengas en cosas fáciles de cambiar, joyas, dinero, oro. Es por ello que los países tienen un poquito de oro por allá en Inglaterra, en la banca mundial, para respaldar préstamos bancarios y respaldar su producción financiera. Piensa en esto, mi hermano. Necesitas ser como un extranjero y peregrino. No que no compres hoy una casa, cómprala, puedes compra un apartamento, haz inversiones, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta Tierra y qué bendición que puedas hacerlo. No que nos puedas comprar un carro para movilizarte, para trabajar, excelente, pero que eso no sea el fin de tu vida financiera, que no sea la finalidad. Un extranjero y un peregrino hace inversiones sabias, muy inteligentes. Yo te invito a que inviertas como lo hicieron y como lo hacen los judíos. Una parte muy pequeña en los bienes físicos que se pierden si cae una bomba, que si te toca salir corriendo se pierde, pero en los bienes que puedes mover, dinero, oro, bonos, cosas que puedas, haz inversiones, ten sabiduría, mi hermano. Porque, vuelvo y te repito, la OMS, la ONU está diciendo que esto va a durar al menos 2 años. Así de que acostúmbrate al tapabocas, a los sustos de cuarentena nuevamente y ten muchísimo cuidado con tu dinero en este tiempo, con lo que estás ganando. Mira lo que dice el verso 12. Manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amado hermano, ten muchísima sabiduría en lo que haces en este tiempo. Es desesperanzador, es muy triste ver toda la opresión que hay, la opresión civil, policial en todo el mundo. Es triste ver cómo en Argentina, allí en Hong Kong, en Estados Unidos están sucediendo protestas. Cualquier excusa es buena. Asesinaron a un personaje en Estados Unidos, hicieron revuelcas, hicieron azonadas, robaron supermercados. En Argentina la gente está desesperada por los cambios políticos, sociales, por la falta de trabajo, de oportunidades financieras a raíz de la cuarentena, el encerramiento. Es triste ver todo eso y saber que nosotros estamos pasando por algo igual. Ver que mueren personas y la gente sale en las redes a decir que no fue por COVID, que fueron por otra razón, se fracturó un pie, resultó muerto y dijeron que era coronavirus. Lo hemos visto en videos, es triste eso y la sangre hierve, pero tú eres hijo de Dios Altísimo, tienes que pensar profundamente, respirar profundo y pedirle al Señor que Él haga justicia. Hay cosas que no podemos controlar. Cristo no pudo controlar que Roma tenía esclavizado a su pueblo y Él, siendo Dios, hace parte del propósito eterno. Por eso en este tiempo, parte del propósito eterno es que estemos en esta situación de cuarentena o de pocas posibilidades de estar trabajando. ¿Cuántos profesores hoy en Colombia están afligidos porque medio pueden trabajar y medio reciben sueldo, porque también los sueldos fueron reducidos? Y transmisiones por internet frustrantes cuando están acostumbrados a tener contacto físico, verbal, visual con sus alumnos. Eso pasa en todos los niveles profesionales y eso nos da frustración. Por eso esta situación de pospandemia también produce estrés, también produce depresión, también produce angustia, ira, y es lo que vamos a estar tratando todo este tiempo. ¿Cómo llevar todo eso cautivo al Espíritu Santo de Dios, tú como cristiano, para que vuestra manera de vivir, como nos dice el texto aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, nuestra manera de vivir y enfrentar esa circunstancia, las personas vean que tenemos al Dios Altísimo en nuestras vidas. Y podemos entonces, en medio de la cuarentena, de la pandemia, de los cuidados de bioseguridad de nuestros trabajos, podemos evangelizarlos de a 1 metro. Y como podemos hablar a 1 metro de distancia, podemos hablar fuertemente y más de uno nos va a escuchar. Pero tienes que tener sabiduría en tu comportar. Es fácil desesperarse, es fácil entrar en las marchas y gritar, libérenos ya, estamos cansados de esta
represión social, de esta cárcel, de tener que decirnos, mi hermano, aquí en Colombia, que solo podemos salir durante media hora o una hora con nuestros hijos al parque a tomar el sol y guárdelos y solo 3 veces a la semana. No tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cuál es la situación? Ah, porque no vayan todos al parque el mismo día. Eso solo sucede los domingos, mi hermano. Es la realidad. Pero bueno, son disposiciones que el gobierno emite y nosotros debemos tratar de ajustarnos a ella, aunque nos parezca ilógico, doloroso, sin sentido, pero debemos hacerlo. Y en ello aprovechamos y somos de bendición para aquellos que están desesperados por esta situación. Nuestra vida como cristianos no es ganar el mundo, es ganar a personas a través del Evangelio y sacarlos del mundo para que conozcan a Cristo. Entonces, amados, lo que vamos a hablar en este tiempo de pospandemia, cómo encarar la pospandemia, vamos a volver a tocar lo que tocamos al iniciar de la cuarentena: depresión, ira, angustia, desasosiego, impaciencia, intolerancia. Todo ello vamos a volverlo a tocar y vamos a profundizar en algunas de las circunstancias que se están dando a nivel mundial y global. Porque te repito, esta es la instauración de lo que ya viene cosechándose de hace más de 10 años atrás, de una nueva reorganización mundial. A nivel mundial se está llamando la nueva normalidad. Pues si es normal, no sería nueva. Regresamos a la normalidad, sería el título, pero no es así. El título es regresamos a una nueva normalidad. Es un cambio de sistema, es un cambio de pensamiento, es un cambio de caminar, es un cambio de trabajar, es un cambio de pensar. Eso nos está invitando el sistema mundo a realizar. Nosotros como cristianos ya tenemos una manera de pensar, se llama la palabra del Señor. Ya tenemos una manera de actuar, se llama la palabra del Señor. La marca del diablo, el anticristo, es el pensamiento del mundo y el actuar del mundo en la mano, no lo vamos a tener. Nosotros tenemos una forma de pensar y de actuar que es conforme al Señor. Recordemos el primer texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Allí radica, mis hermanos, este tiempo difícil de salir de cuarentena algunos, otros todavía hay guardados, nuestros ancianos frustrados de no salir ni siquiera al sol, so pena de una multa, nuestros hijos cansados, estresados de estar encerrados en apartamentos, en casas. Estamos en un arresto domiciliario por causa de esta pandemia, entre comillas, pandemia. Debemos como cristianos asumirlo, tolerarlo, en Cristo Jesús soportarlo, vivirlo y aprender a vivir con ello, porque ya nos dice el sistema mundo que por lo menos son 2 meses en donde van a instaurar un esquema de vida diferente. Muchos de los empleos que hoy existen en oficinas, en edificios, van a dejar de existir. Las empresas van a reducir completamente sus staff de empleados en oficinas. Los van a dirigir a sus casas con sus computadores, con su internet. Van a reducir los salarios porque como no van a ocupar espacio físico, van a reducir los auxilios de transportes porque como no se van a transportar, va a cambiar el mundo, mi hermano. Y tú tienes que ser sabio. Tienes que entender lo que está sucediendo. Si tú trabajas en una oficina, eres contador, trabajas en la administración, piensa que tu trabajo está pendiendo de un hilo. Tal vez hoy lo tiene, la legislación tal vez de tu país no permite que sean despedidos. Pero piensa en ello, mi hermano. Hay muchas empresas grandes que están quebrándose y van a haber grandes despidos. Los sueldos van a ir al piso. Si tú eres sabio, tú puedes estar trabajando con tu empresa, como empleado de tu empresa en tu casa, pero empieza a desarrollar a la par de ese negocio, a la par de ese empleo, perdón, un negocio propio. Tienes un computador, estás trabajando con una empresa con un computador, tienes un computador para desarrollar alguna otra actividad de comercio, comprar, vender, ofrecer tus servicios, algo, porque la economía está de para atrás, mi hermano. El mundo entero paró, piensa en eso. 7 billones de personas quedaron quietas. Bueno, no todas, algunas están aprovechando esa situación y están abusando y ganando, pero Dios tiene cuidado de ellos. Compórtate como un verdadero hijo de Dios. Pídele sabiduría al Altísimo. Piensa en tu trabajo y cuánto te puede durar, y desde ya, si estás trabajando y ganando, empieza a desarrollar algo adicional, mi hermano. No tienes sabiduría, en internet hay muchísimos cursos gratis. Aquí en Colombia el SENA te dicta cantidad de cursos gratis por internet. Búscalo, regístrate y te van a dar posibilidades de aprender algo nuevo que puedas emprender en este tiempo. Las universidades ya se están proyectando, mi hermano, para dar cursos virtuales de las nuevas profesiones que se están ideando, que ya existían, pero que han tomado fuerza. El mundo está cambiando y es importante que tú tengas sabiduría.
Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la palabra, pero también vamos a hablar de cómo cristianos operar en este mundo, cómo desarrollar herramientas financieras para que el mundo no nos ahogue, para no volvernos esclavos del sistema mundo, un sistema que tiende al socialismo, ser sustentados por el Estado, migajas, migajas. Tú ya conoces muchas experiencias de países que han vivido de migajas durante mucho tiempo y otros que lo plantearon hace alrededor de 20 años, vecinos nuestros de Colombia, y tú ya conoces los resultados. Así de que, mi hermano, en la sabiduría del Señor yo te pido que vivas como siervos de Dios, que entiendas que eres hijo del Altísimo y tienes la sabiduría del Espíritu Santo para no ser asfixiado y ahogado por el sistema babilónico, por este sistema de la nueva normalidad. Oremos. Te damos gracias, Dios de gloria, por esta corta porción de la Escritura, por permitirnos este día como introducción, esta noche, Señor, la introducción de ese tema, Padre Santo. Te damos gracias por las personas que nos han acompañado en la transmisión, las que lo verán posteriormente en la grabación y las que se irán añadiendo en este tiempo, Padre Celestial. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Oramos, Dios de gloria, por todas las iglesias cristianas a lo largo y ancho de todo el mundo, en especial por Colombia, Padre Celestial, para que sean abiertas nuestras congregaciones, Señor. Para que prontamente, Dios, colócale en el corazón a nuestros presidentes, a nuestros dirigentes, Señor, a que formen protocolos, Señor, para poder volver a nuestras congregaciones a predicar el Evangelio y a hacer la labor a la cual tú nos llamaste, Señor, a ser discípulos. Te damos gloria y honra, Señor, y te pido que bendigas a la Iglesia Cristiana Casa Berea, a sus miembros, Señor, a todos nosotros, y nos guardes en el hueco de tu mano. Provee toda cosa buena, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad para vivir sosegadamente, sabiamente y empoderados en ti en este tiempo y hasta que nos llames a tu estrado, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Les habla el pastor Glenn Rodríguez de la Iglesia Cristiana Casa Berea. El Señor los bendiga. Chao, chao.